Bienvenidos. En esta ocasión, haremos un nostálgico recorrido por las duplas cómicas más queridas y recordadas del entretenimiento en México. Estas duplas se convirtieron en parte entrañable de nuestra historia cultural. Acompáñanos a revivir su legado. Francisco Fuentes Madaleno y Manuel Tames Cereza, mejor conocido como Régulo, formaron una de las duplas cómicas más queridas del entretenimiento mexicano durante la transición entre la radio, el teatro de revista y la pantalla grande. Juntos, iniciaron una carrera ascendente que los llevó a brillar en diversos formatos, desde programas de radio hasta el cine de la época de oro. Fue a finales de la década de 1940 cuando comenzaron a destacar como pareja cómica, con rutinas cargadas de picardía, humor físico y una fuerte química escénica. Se presentaban como personajes caprichosos y cómicos de raíz popular, a menudo representando a indígenas en situaciones disparatadas, reflejando los estereotipos cómicos de la época. Su estilo conectó rápidamente con el público y cosecharon un éxito considerable tanto en radio como en teatro y cine. En la gran pantalla compartieron créditos con grandes figuras del momento. Aparecieron en películas como Ella y yo, junto a Pedro Armendáriz, Los desenfrenados con Viruta y Capulina, entre otras. Francisco Fuentes alcanzó su mayor popularidad con el personaje de Madaleno, el cual más tarde continuaría en televisión con notable éxito. A partir de los años 60, se integró al icónico programa El Club del Hogar, al lado del conductor Paco Stanley, formando una nueva mancuerna que también supo ganarse al público. Manuel Tames Herrera fue también guionista y actor, consolidando su carrera más allá del personaje de Régulo. Participó en al menos 28 películas durante la época de oro. Pese al éxito y la simpatía que despertaban como dupla, Régulo y Madaleno se separaron en pleno apogeo, sin explicación pública ni aparente conflicto conocido. La ruptura ocurrió a mediados de los años 50. La dupla formada por Nacho Contla y Pompín Iglesias fue una de las más queridas y recordadas dentro de la comedia mexicana. Su colaboración comenzó alrededor de 1950, cuando ambos coincidieron en proyectos cinematográficos, y rápidamente conectaron gracias a su estilo de humor blanco, ágil y accesible para toda la familia. Desde entonces, se volvieron inseparables en escena, protagonizando una gran cantidad de sketches cómicos, películas y programas de televisión. Su química era evidente y se complementaban a la perfección. Mientras Nacho mostraba una vena más ingenua y reactiva, Pompín asumía el papel del amigo más pragmático y desenfadado. Esta dinámica se convirtió en una fórmula de éxito que encantó al público por años. Tal fue su popularidad, que incluso incursionaron en el mundo del cómic. A mediados de los años 60, Editorial La Prensa lanzó una historieta titulada Pompín y Nacho, que constó de 11 ejemplares. Cada número presentaba pequeñas aventuras en formato de sketch, con situaciones chuscas protagonizadas por la entrañable dupla. De ahí nació una de sus frases más célebres: "No pasa nada, Nacho, no pasa nada", con la que Pompín tranquilizaba al personaje de Nacho en medio de los enredos. Tras la muerte de Nacho, en 1973, Pompín continuó su carrera en solitario, pero el recuerdo de su trabajo conjunto perdura como uno de los grandes duetos cómicos de la época. Manuel Medel, uno de los pilares de la comedia mexicana en sus inicios, debutó en el cine en 1934 con la cinta Payasadas de la vida, donde ya dejaba entrever su natural talento para el humor y la actuación. Su estilo, fino y expresivo, lo convirtió rápidamente en uno de los rostros más reconocibles del cine nacional en sus primeras etapas. 3 años más tarde, en 1937, reforzó su presencia en pantalla con la película Así es mi tierra, en la que compartió créditos con un joven Mario Moreno, Cantinflas, quien también comenzaba a abrirse camino en el mundo del espectáculo.
Ese encuentro fue el inicio de una breve pero exitosa dupla cómica que se ganó el favor del público. Juntos, protagonizaron filmes memorables como Águila o Sol en 1938, El signo de la muerte y Carnaval en el trópico. En estas películas, Manuel Medel solía representar al personaje serio y estructurado, mientras que Cantinflas desplegaba el caos y la picardía con su característico lenguaje disparatado. La fórmula funcionó tan bien que, durante esos años, Manuel Medel y Cantinflas fueron considerados el dúo cómico del momento, marcando una etapa importante en la evolución del humor en el cine mexicano. Sin embargo, en 1943, ambos decidieron tomar caminos separados. Las especulaciones no tardaron en surgir, y muchos afirmaban que entre ellos había surgido una rivalidad, motivada por las diferencias creativas o la creciente popularidad de Cantinflas. No obstante, Manuel Medel desmintió en diversas ocasiones estos rumores, asegurando que entre ellos nunca existió enemistad y que siempre hubo espacio para ambos en el espectáculo. Incluso señaló que mantuvieron el contacto hasta la muerte de Mario Moreno en 1993. El 14 de marzo de 1997, Manuel Medel falleció a los 91 años de edad en Ciudad de México, a consecuencia de un paro cardíaco que se produjo tras una caída. Su partida marcó el fin de una época, pero su legado permanece como uno de los grandes cimientos sobre los que se construyó el cine nacional. Marcelo Chávez, actor entrañable del cine mexicano, originario de Tampico Alto, Veracruz, fue mucho más que el inseparable compañero de Germán Valdés, Tintán. Juntos, formaron una de las duplas más memorables y queridas de la época de oro del cine nacional. Su historia de amistad comenzó en 1943, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando Tintán trabajaba en una estación de radio y fue invitado por el empresario Paco Myler a unirse a una caravana de artistas en California, donde también, desde entonces, tejieron una hermandad que no solo los llevó a compartir créditos en pantalla, sino también una complicidad fuera de los reflectores que perduró por más de 2 décadas. Tal fue el afecto que Tintán sentía por Marcelo, que no tardó en llamarlo su carnal, un apodo que reflejaba la profunda conexión que existía entre ellos. Su relación, sin embargo, no fue solo de camaradería. Fue una mancuerna artística cargada de ingenio, simpatía y talento, que se consolidó desde su primera película juntos, El hijo desobediente, en 1945, dirigida por Humberto Gómez Landero. A partir de ahí, la pareja cómica acumuló una larga lista de éxitos cinematográficos. Con cada proyecto, Marcelo y Tintán demostraban que la comedia bien hecha también podía tener alma, música y una sensibilidad especial para conectar con el público. Lo más admirable de su historia es que, a diferencia de muchas duplas del espectáculo marcadas por rivalidades o distanciamientos, entre Marcelo y Tintán nunca hubo peleas ni desencuentros. Su relación fue ejemplar, basada en el respeto, el profesionalismo y, sobre todo, en una sincera amistad que superó los escenarios. Paradójicamente, esa historia tan luminosa tuvo su final en una fecha cargada de simbolismo. El 14 de febrero de 1970, Día del Amor y la Amistad, cuando Marcelo Chávez falleció víctima de un accidente cerebrovascular. La pérdida fue devastadora para Tintán. En declaraciones posteriores, confesó que fue el dolor más grande de su vida, comparándolo con la amputación de una pierna o un brazo. La dupla formada por Carlos Villagrán y Ramón Valdés, conocidos mundialmente como Kiko y Don Ramón, fue una de las más queridas, naturales y auténticas del universo de El Chavo del Ocho. Su relación dentro y fuera de la pantalla trascendió los libretos, y aunque no siempre compartían las escenas más largas, bastaba con verlos juntos para sentir una química inigualable que aportaba frescura, comicidad y ternura a la serie. En pantalla, Kiko era el niño consentido, caprichoso y malcriado, mientras Don Ramón,
representaba al padre viudo, pobre pero orgulloso, de espíritu rebelde, que criaba a su hija Chilindrina con mucho amor, aunque sin un centavo en la bolsa. La magia de su interacción radicaba en lo cotidiano: los regaños, los enredos, las discusiones absurdas, pero también en los momentos de complicidad que surgían entre ellos de forma espontánea. Kiko solía burlarse de don Ramón, pero también lo admiraba y lo buscaba como figura cercana. Don Ramón, por su parte, era uno de los pocos adultos que trataba a Kiko con cierta firmeza, sin dejar de ser paciente. Fuera del set, Carlos Villagrán y Ramón Valdés compartían una amistad entrañable, basada en el respeto y la camaradería. Se entendían sin necesidad de hablar demasiado, y reían juntos con la misma facilidad que lo hacían sus personajes. Villagrán ha recordado en numerosas entrevistas que don Ramón fue su mejor amigo dentro del elenco, y que su fallecimiento en 1988 fue una de las pérdidas más dolorosas que vivió. Esa amistad no se disolvió cuando ambos dejaron el programa de Chespirito. Tras sus salidas, primero la de Villagrán y tiempo después la de Valdés, volvieron a reunirse en 1987 para protagonizar el programa ¡Ah, qué Kiko!, una producción más modesta, pero con el mismo espíritu de humor blanco y personajes entrañables. Aunque la serie no tuvo el mismo alcance que El Chavo, el reencuentro de ambos fue muy celebrado por los fanáticos que anhelaban volver a verlos juntos. En ese programa, Ramón Valdés interpretaba a un personaje muy similar a don Ramón, aunque con otro nombre. La dinámica entre los dos mantenía la esencia de sus días en la vecindad: regaños, enredos, gestos exagerados y ese ritmo cómico que parecía salirles del alma. Lo que pocos sabían era que la salud de Valdés ya estaba muy deteriorada y que aquellas grabaciones serían sus últimas. La escena final que grabó fue simbólica. Su personaje desaparecía en medio de la bruma dentro de un panteón. Días después, don Ramón desapareció también de la vida real, pero no del corazón del público. Alfonso Ugalde, conocido en el medio artístico como Pomponio, fue un actor cómico que, entre 1963 y 1990, formó una entrañable dupla humorística junto a Mario Caballero, mejor conocido como Kícaro. Juntos, conquistaron al público con un estilo de humor blanco, inocente y familiar, que se ganó el cariño de varias generaciones. Ambos solían aparecer en televisión con breves pero memorables intervenciones, como en el legendario programa Siempre en Domingo. También eran figuras recurrentes en las dinámicas de comediantes que se realizaban en el Parque del Seguro Social, así como en cortos proyectados en los cines antes de la función principal. Su presencia no se limitó a la pantalla chica o a los escenarios nacionales. Pomponio y Kícaro realizaron extensas giras por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, llevando su comedia a comunidades latinas que los recibían con entusiasmo. Además, fueron cómicos de planta de la revista fílmica Cine Mundial, una producción muy popular que se exhibía en los cines mexicanos como antesala a las películas. Viruta y Capulina fueron una de las parejas cómicas más queridas y populares en el cine y la televisión mexicana, destacándose principalmente en las décadas de los 50 y 60. Marco Antonio Campos, mejor conocido como Viruta, nació el 10 de junio de 1925 en México, y Gaspar Enain, Capulina, nacido el 6 de enero de 1927, en Chignahuapan, Puebla. Formaron una de las duplas cómicas más recordadas del entretenimiento mexicano. Ambos iniciaron sus carreras de forma individual antes de unirse en 1953, cuando se conocieron en el programa de radio La Hora de la Risa, y poco después comenzaron a trabajar juntos en la televisión y el cine. Viruta era conocido por su personaje de joven torpe, pero simpático, mientras que Capulina se caracterizaba por interpretar a un hombre tonto, pero entrañable. Juntos, lograron un gran éxito en el cine y la televisión,
protagonizando más de 30 películas, siempre basadas en situaciones cómicas y con un humor inocente y familiar. Fueron un éxito rotundo en taquilla. A lo largo de su carrera, trabajaron tanto en el cine como en la televisión, y su participación en el cine se dio en una serie de películas que se convirtieron en clásicos de la comedia mexicana. Después de varias décadas de éxito, la dupla se separó en 1971, debido a diferencias profesionales y personales. La creciente popularidad de Capulina generó tensiones, ya que Viruta percibía una brecha salarial y de reconocimiento entre ambos. Además, discrepancias sobre el estilo de comedia y decisiones creativas intensificaron el conflicto. Un incidente notable ocurrió durante una presentación benéfica en el Teatro Lírico, donde Capulina contradijo públicamente a Viruta al donar una suma de dinero, lo que exacerbó las fricciones. Tras su separación, la relación se deterioró al punto de que, según se informa, Viruta pidió que Capulina no asistiera a su funeral. Capulina continuó su carrera como solista, mientras que Viruta se dedicó a otros proyectos. Capulina siguió siendo una figura importante en la televisión y el cine mexicano, mientras que Viruta continuó con proyectos menores. Ambos artistas dejaron un legado indeleble en la cultura mexicana. Manolín y Chilinski fueron una de las duplas cómicas más populares en la televisión mexicana, especialmente en la década de 1960. Esta pareja dejó una huella importante en el entretenimiento mexicano a través de su humor blanco y accesible. Manuel Palacio Sierra, conocido artísticamente como Manolín, y Stanislao Chilinski formaron el dúo cómico Manolín y Chilinski entre 1945 y 1977. Manolín interpretaba al personaje ingenuo, mientras que Chilinski asumía el rol del más astuto, creando una dinámica humorística que resonó con el público mexicano. Su colaboración se desarrolló en diversas carpas y escenarios, compartiendo incluso espacios con figuras como Mario Moreno Cantinflas. Juntos, protagonizaron varias películas, consolidándose como uno de los dúos más queridos del cine de la época. Lamentablemente, la carrera de Manolín se vio truncada debido a un cáncer de garganta que le hizo perder la voz y lo llevó a retirarse de los escenarios. Falleció el 25 de marzo de 1977 en la Ciudad de México a los 58 años. Tras su muerte, Chilinski continuó su carrera en solitario hasta su fallecimiento en 1985. Aunque su relación profesional terminó debido a la enfermedad de Manolín, no se registran conflictos públicos significativos entre ellos. Su legado perdura en la historia del cine mexicano como un ejemplo de camaradería y éxito compartido en la comedia nacional. Los polivoces se convirtieron en un referente de la comedia durante las décadas de los 60 y 70, volviéndose parte del hogar de las familias mexicanas, gracias a su ingenio y talento para la parodia, dejándonos personajes entrañables como Doña Paz y Don Laureano, un dúo que después interpretó Estela Lenteja, los hermanos Lelo, Celerino y Don Tranquilino, Don Teofilito, Chano y Chon, Gordolfo Gelatino y Doña Naborita, la icónica dupla madre-hijo que se volvió inmortal. También incursionaron en la radio, el teatro y el cine, grabando alrededor de 12 discos y participando en más de 18 películas. Lo que pocos imaginaban es que detrás de cámaras había una creciente tensión. Lo que parecía una carrera consolidada sufrió un giro inesperado. En el momento en que estaban en la cima del éxito, un fuerte conflicto entre ellos los llevó a separarse definitivamente. Fue un pleito que trascendió al ámbito personal y profesional, marcando el final de una de las duplas más queridas del entretenimiento. A pesar de la fama y el cariño del público, no hubo reconciliación, y los polivoces nunca volvieron a trabajar juntos. Demos un repaso a las biografías de estos dos talentosos comediantes. Eduardo Eugenio Manzano Valderas nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Provenía de una familia de clase media en el barrio de La Guerrero de la Ciudad de México.
Su padre fue comandante de bomberos y su madre se dedicó al hogar. Desde pequeño mostró una gran fascinación por la comedia y la imitación. Sin embargo, sus primeros estudios no estuvieron relacionados con el mundo del espectáculo. Ingresó al Instituto Politécnico Nacional para estudiar ingeniería electrónica. No era una disciplina sencilla, especialmente en una institución de gran prestigio académico, pero su pasión por la comedia nunca desapareció. Dentro del aula se convirtió en el alma del grupo, haciendo reír a compañeros y maestros con su sentido del humor y talento para la imitación. Cuando cumplió 21 años, algunos de sus amigos le informaron sobre un concurso de imitaciones en el Canal 4 de la Ciudad de México, y lo animaron a participar. En un principio, Manzano no mostró mucho interés, pues estaba enfocado en sus estudios. Sin embargo, tras insistencias de sus compañeros, decidió probar suerte y, motivado por su talento para la imitación, participó en el concurso La Hora del Imitador, transmitido por el Canal 4. En esta competencia empató con Enrique Cuenca, quien más tarde se convertiría en su compañero inseparable en el dúo Los Polivoces, una de las parejas cómicas más icónicas de México. Eduardo Manzano ha estado casado en 2 ocasiones. Su primer matrimonio fue con Lourdes Martínez, con quien tuvo 3 hijos. Posteriormente, contrajo matrimonio con Susana de Manzano, su actual esposa. Enrique Cuenca Ramírez nació el 2 de octubre de 1940 en la Ciudad de México, en el barrio de Santa Julia. Desde joven mostró gran talento para la comedia y la imitación. Sus padres eran entusiastas del cine cómico y disfrutaban viendo películas de Vitola, Resortes y otros grandes actores del género, lo que influyó en su interés por el humor y la actuación. Enrique trabajó en Sears en el área de decoración, convirtiéndose en el consentido de sus compañeros gracias a su buen sentido del humor. Su oportunidad en la televisión llegó cuando participó en La Hora del Imitador, donde empató y compartió el premio con Eduardo Manzano, quien le propuso unirse artísticamente creando un dúo cómico. Pero Enrique negó la oferta argumentando que no quería dejar su trabajo estable en Sears. Después de insistir 2 años, finalmente Enrique aceptó la propuesta y comenzaron a crear sus personajes. Después de tocar varias puertas, su primera oportunidad se las dieron en el Teatro Ideal, donde audicionaron con público real. Fue así como ganaron popularidad y la atención de una disquera. Así nació su primer sencillo, que incluía la canción La Calambrina, interpretada al ritmo de Twist. La pegajosa frase, "es que me da la calambrina", se convirtió en un fenómeno popular. Muchas personas la adoptaron en su vocabulario diario, utilizándola para describir cualquier sensación extraña o malestar. Conforme fue pasando el tiempo y su éxito iba en ascenso, la creación de nuevos personajes les abrió las puertas de la televisión, siendo incluidos en el programa Tiempo de Contrastes, conducido por Kipi Casado, quien tiempo después tuvo que dejar el programa, quedando los Polivoces como conductores principales, consolidando así un lugar muy importante en la televisión mexicana. Tiempo después, el nombre del programa cambiaría, llamándose El Show de los Polivoces, donde dieron rienda suelta a su talento creativo. A pesar de que el show solo duró cerca de 4 años al aire, su impacto fue enorme. Su éxito trascendió el teatro y la televisión, llevándolos a grabar 12 discos, donde no solo interpretaban canciones, sino que también incluían sketches y parodias. El público compraba sus discos no solo por la música, sino porque su comedia era sumamente original y divertida. Cuando los Polivoces iniciaron su carrera, nunca imaginaron que el proyecto crecería tanto. En un inicio, acordaron dividir las ganancias en partes iguales, pero con el tiempo, el éxito de su programa, sus contratos discográficos y presentaciones en vivo comenzaron a generar cifras astronómicas. Eduardo Manzano, como creador del concepto y del nombre Los Polivoces, comenzó a cuestionarse la repartición equitativa de las ganancias. Ya no le parecía justo seguir dividiendo las ganancias en partes iguales. Fue así que Eduardo le propuso a Enrique que de ahora en adelante, como creador del nombre y concepto, merecía ganar el 65%, y por lo tanto el 35% restante era de Enrique. Cuando Cuenca escuchó esta nueva propuesta, se negó rotundamente. Para él, el acuerdo inicial debía mantenerse, pues cuando comenzaron nadie sabía si el proyecto funcionaría o no.
Esta nueva propuesta le pareció a Enrique como ventajosa y traicionera, así que la sociedad que había hecho reír a millones de personas estaba fracturándose por diferencias económicas que ya no tenían solución. Tras la separación, Enrique Cuenca intentó continuar su carrera en solitario con el programa Enrique el Polivoz en la radio y con presentaciones en vivo, pero nunca logró alcanzar el mismo éxito que tuvo con Los Polivoces. Este golpe tuvo un impacto devastador en Enrique Cuenca. No podía comprender cómo, después de 2 décadas de trabajo juntos, su compañero había decidido terminar todo por un tema económico. Se sintió traicionado y desilusionado, lo que afectó severamente su estado de ánimo y su carrera. Enrique Cuenca estuvo casado con Verónica Torres, quien siempre lo apoyó en su carrera y en sus últimos años fue un pilar fundamental en su vida. En la década de los 90, su salud comenzó a deteriorarse debido a problemas renales, lo que lo llevó a someterse a diversos tratamientos médicos. A finales de los años 90, Cuenca y Manzano tuvieron un breve reencuentro cuando fueron contratados para realizar un comercial de una tienda de muebles. Aunque trabajaron juntos en esa ocasión, no retomaron su sociedad artística. A finales del año 2000, la salud de Enrique se agravó considerablemente. Su esposa se ofreció a donarle un riñón, pero lamentablemente el 29 de diciembre del 2000, Enrique Cuenca falleció a causa de un paro cardíaco, provocado por su enfermedad renal. Eduardo Manzano se incorporó a la serie Una familia de 10, producida por Jorge Ortiz de Pinedo, en la que interpretó al personaje de Don Arnoldo López. Aunque no fue de los personajes más memorables de su carrera, siguió activo en la comedia, manteniéndose vigente en la industria del entretenimiento. A pesar de los años y de la separación con su antiguo compañero, el legado de Los Polivoces sigue presente en la memoria del público, con personajes que marcaron una era dorada de la comedia mexicana. Además de su éxito en televisión, Los Polivoces incursionaron en el cine, protagonizando películas cargadas de humor y situaciones hilarantes, que hasta el día de hoy son recordadas con nostalgia por el público. Gordolfo Gelatino y Doña Naborita se convirtieron en los personajes más icónicos, dejando una huella imborrable en la historia de la comedia mexicana. Incluso su música dejó huella. Canciones como la de Gordolfo Gelatino fueron tan populares que algunas personas las usaron como tono de celular, manteniendo vivos los recuerdos de aquella época dorada de la comedia. Sin duda, Los Polivoces marcaron un antes y un después en la televisión mexicana. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este recorrido, no olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo más historias que nos llenan de nostalgia. Nos vemos muy pronto.